para socializar temas de investigación, sobre todo de interés para estudiantes de pre y de posgrado. Mi nombre es Manuel Pantoja, soy investigador del grupo de investigación Bacteriología Agrícola y Ambiental, y es un placer para mí presentarles a David Arango. David Arango es microbiólogo industrial y ambiental de la Universidad de Antioquia. Es candidato a magíster en biología de la misma universidad, y él nos va a hablar hoy acerca del efecto que tiene la simbiosis de una bacteria rizobial, Encifer, sobre la respuesta de plantas jóvenes de Vachellia farnesiana, que es una leguminosa arbórea propia de climas secos, al estrés hídrico. Entonces, gracias una vez más a todos los presentes, y gracias a David por traernos este tema. Adelante, David. Bueno, buenos días a todos. Creo que entramos en materia de una vez, ¿o qué, Manuel? Claro, sí. Claro, David. De una vez, de pronto, pues, como la tienes planeada, una introducción, como lo has planificado. Bueno, entonces el título de mi trabajo, como lo dice Manuel, es Efecto de la simbiosis con Encifer sobre la respuesta de plantas jóvenes de Vachellia farnesiana ante el estrés hídrico. Este fue un trabajo llevado a cabo en el grupo de Bacteriología Agrícola y Ambiental de la Universidad de Antioquia y fue financiado por el grupo Argos. Entonces, de una, con la introducción. Bueno, entonces hablemos primero de la simbiosis entre rizobios y leguminosas. La simbiosis de las plantas con bacterias es una relación mutualista muy conocida, de una alta importancia para la producción agrícola y que tiene un rol fundamental en el ciclo del nitrógeno. La fijación endosimbiótica de nitrógeno es un proceso que se da solamente entre rizobios y leguminosas, aunque existen algunas excepciones con algunas especies no leguminosas. Es endosimbiótica porque se lleva a cabo en órganos especializados que produce la planta en la raíz, llamados nódulos, en donde se lleva a cabo la reducción del N2, el nitrógeno ambiental, en amonio, que es NH3. Esta reacción se lleva a cabo dentro de los nódulos, y lo que sucede en esta relación es que la planta suple a los rizobios con fuentes de carbono a cambio del nitrógeno fijado, y de este modo se mantiene entonces la relación. Bueno, la endosimbiosis con leguminosas se ha visto en bacterias de 3 clases pertenecientes al filum Proteobacteria. La mayoría de rizobios, que son los más estudiados y aplicados en la agricultura, pertenecen a las alfa-proteobacterias, donde señalo el género que estudiamos en mi trabajo, que es el género que algunas personas conocen como Cynorhizobium, pero que en realidad se llama Encifer, que fue el primer nombre que se le dio a las especies caracterizadas dentro del género. Otros géneros bien conocidos por fijar nitrógeno de forma endosimbiótica son las burkholderias y los cupriavidos dentro de las beta-proteobacterias, y existen algunos reportes de cepas de xanthomonas y pseudomonas con capacidad de fijación de nitrógeno y nodular, que estas pertenecen a las gamma-proteobacterias. Bien, los rizobios, son bacterias gram negativas, generalmente aerobios, quimiorganótrofos, aunque también son capaces de crecer en ambientes con tensiones bajas de oxígeno, como los que de hecho se presentan dentro de los nódulos. Y cuando no están pues en nodulación, bien dentro de nódulos, los rizobios son un componente habitual del suelo y se pueden encontrar en mayor proporción en la rizósfera, en respuesta pues al incremento de nutrientes en esta zona del suelo. Debido a que parte de su ciclo vital
sea fuera de la planta, son bacterias bastante versátiles fisiológicamente, lo que les permite adaptarse a este ambiente competitivo de la rizosfera. Ahora entremos entonces a mirar un poco cómo es que se da esa endosimbiosis, cómo se da la formación del nódulo en las leguminosas. La simbiosis implica un proceso de señalización altamente específico entre leguminosas y rizóbios, y estos reconocimientos de señales específicas aquí en este gráfico se resaltan con las estrellas rojas. Bueno, aquí el gráfico entonces en la sección A nos presenta un esquema del proceso de infección y el desarrollo del nódulo de forma como global, ¿sí? Y ya en las sesiones B, C y D nos hace como zoom a cada uno de los procesos moleculares más relevantes para el proceso de endosimbiosis. Entonces la historia pues comienza en este punto, cuando el hospedero, o sea, la planta, comienza a secretar flavonoides, pues ya se encuentra secretando estas sustancias a través de la raíz para pues, como forma normal pues, de exudación de la raíz, y lo que pasa es que esos flavonoides inducen tanto quimiotaxis en los rizóbios como expresión de los genes de nodulación en esas bacterias, las enzimas que se codifican por esa inducción. Entonces son los factores de nodulación que son reconocidos por la leguminosa. Este es un primer punto pues, de especificidad en la relación. Es decir, que un factor NOD es reconocido por una proteína en la planta. Entonces, aquí se comienza lo que se conoce como el rizado del pelo radicular, ¿sí? Que lo que causa es que el pelo va englobando los rizóbios a su alrededor, y una vez están en contacto con las células vegetales, pues las células bacterianas ahora ahí el intercambio de señales se da a través de exopolisacarios y lipopolisacarios, que de nuevo es otra tipo de señal muy específica de reconocimiento para la formación de la simbiosis. Otro punto es la inyección de efectores a través de un sistema de secreción tipo 3, que es el que más se presenta en los rizóbios. Y aquí se comienza a dar entonces la formación del hilo de infección, del infection thread, que es un tubo que va desde el pelo radicular hacia el interior de las células, o hacia el interior de la raíz en la planta, que tiene vía libre pues, para que los rizóbios puedan infectar las células vegetales. Aquí se da pues como una modificación del sistema inmune en la planta para que no reconozca como una infección deleteria a los rizóbios, ¿sí? Entonces aquí ya se da comienzo al desarrollo del nódulo, que es básicamente un pelo radical hipertrofiado. Una vez entran los rizóbios, estos son encapsulados, como vemos aquí, en estructuras membranosas llamadas simbiosomas, que funcionan como una organela fijadora de nitrógeno dentro de la célula vegetal. Dentro de los simbiosomas entonces se comienza la diferenciación celular que tiene lugar en los rizóbios, desde células de vía libre hasta lo que se conoce como bacteroides, que son la forma que fija nitrógeno, de hecho. El nódulo, que es entonces el órgano que se forma después de toda esta señalización y que alberga los bacteroides y bacterias también pues, de vida libre, es el lugar donde se fija nitrógeno, como ya lo he mencionado, a través de la producción de una enzima muy importante que es la nitrogenasa, una enzima bastante compleja con capacidad de reducir el NH3, en ambientes microaerofílicos. Esto es muy importante.
ya que tanto las bajas tensiones de oxígeno dentro del nódulo como, un, como una provisión alta de energía son condiciones necesarias para la fijación. Es un proceso que demanda mucha energía y que requiere baja concentración de oxígeno. Se sabe que para mantener la fijación a la planta puede esto costarle hasta el 30% del total de sus fotosintactos, y que entonces para mantener los ambientes microaerofílicos la planta produce un tipo de hemoglobinas, ¿sí? Que son las leghemoglobinas, que tienen la habilidad de capturar y liberar el oxígeno rápidamente, pues como lo hace cualquier hemoglobina. Este sistema de hemoglobinas lo que permite es el metabolismo bacteriano oxidativo que continúa, perdón, me devuelvo, en esta zona del nódulo, en la primera zona más cercana al meristemo del nódulo. Esto es un nódulo indiferenciado, que quiere decir pues que continúa creciendo indefinidamente, y en esta zona entonces se ubican ellos para seguir creciendo y reproduciendo, o sea, cercanos al tubo de infección. Y a medida que nos vamos profundizando en el nódulo, mejor dicho, en la zona media se da entonces la fijación de nitrógeno, que es el lugar donde se instalan los bacteroides. En este sitio es donde debe haber una mayor concentración de hemoglobinas afines al oxígeno. Y entonces esto es lo que causa ese gradiente que vemos cuando partimos longitudinalmente un nódulo y que vemos que se va haciendo de color más oscuro a medida que se va a lo profundo del nódulo. Entonces en esta zona es donde tendríamos una mayor tensión de oxígeno y los rizobios creciendo y diferenciándose en bacteroides, y hacia la zona media la fijación de nitrógeno. Bueno, por otro lado, entonces ya este trabajo se llevó a cabo usando cepas del género Encifer, como ya le he mencionado, específicamente cepas de dos especies, la Encifer fredi, que es la especie más conocida dentro del género, más estudiada, y Encifer terangue UAS48, que fueron bacterias con unos rasgos bastante importantes en ensayos previos. Son bacterias de rápido crecimiento con una característica de reacción ácida en este medio YMA suplementado con azul de bromotimol. Bueno, por otro lado, entonces tenemos a la planta usada en este estudio, que es Bacteria farnesiana. Por cierto, estas cepas fueron todas aisladas de Bacteria farnesiana. Entonces, Bacteria farnesiana es una leguminosa arbustiva conocida en Colombia como aromo. Muchas personas entonces la identifican como una acacia, una mimosa, que es un grupo pues muy amplio de leguminosas con este tipo de flores así como lobulares. Es una planta con presencia en zonas secas a nivel mundial. Ha sido usada tradicionalmente como fuente de aceites esenciales para aromas, en curtiembre. Se usa como cerca viva, como forraje, y ya más recientemente se ha sido empleada en revegetación asistida, específicamente de los suelos degradados. Se usa con ese propósito debido a que su capacidad para crecer rápidamente y mantenerse en zonas secas es bastante buena, y su uso entonces tiene como objetivo integrar una fuente de carbono debido a que crece bastante rápido, bastante abundante. Integrar esa fuente de carbono al suelo al tiempo que se introduce una fuente de nitrógeno, ya que pues forma una relación simbiótica con rizobios. Y entonces a la vez este crecimiento arbustivo que tienen estas plantas funciona como un efecto nodriza para que se propicie el crecimiento de otras especies en estos suelos degradados.
Ahora hablemos entonces de revegetación asistida. Entonces, esto es un proceso en el que las características de esta planta la hacen una candidata muy viable para ser aplicada en estos procesos. Estos procesos de revegetación son una técnica utilizada en rehabilitación de suelos para buscar rehabilitarlos, me disculpo la redundancia, y devolverlos a un estado de productividad. Entonces, reparar el deterioro de ese suelo eh, para recuperar las funciones ecosistémicas en esta zona afectada. La revegetación asistida, entonces, acelera el proceso de las sucesiones vegetales, el cual normalmente es lento en los suelos degradados. Entonces, esto se logra a través del establecimiento de plantas pioneras y dominantes como Vachellia farnesiana, como el aromo, con el fin entonces de reactivar los ciclos biogeoquímicos y la diversidad microbiana en el suelo. Los principios de la rehabilitación de suelo son básicos y son lo que se busca siempre con la introducción de plantas. Entonces es aumentar el contenido de materia orgánica primero, mejorar las propiedades estructurales de ese suelo degradado y protegerla de superficie descubierta. Estos son los pilares de la rehabilitación, y lo que se busca con ellos es acelerar el tiempo de la rehabilitación, ya que pues, suelos severamente degradados podrían tardar muchos años, siglos, hasta siglos incluso, en llegar a un estado apropiado para la agricultura. Esto es muy importante con miras a enfrentar el cambio climático, ya que la rehabilitación de suelos es crucial para aumentar o al menos mantener el área productiva que cubra la demanda de alimentos y fibras. Recuperar el valor de los suelos también podría permitir reducir la presión adversa que ya existe sobre los suelos agrícolas que tenemos, o para aumentar el número de hábitats que soporten vida y evitar pues, degradación irreversible del suelo. No obstante, el reto actual consiste en la revegetación de suelos ubicados en zonas áridas, en suelos áridos, los cuales tienden a expandirse con el calentamiento global y donde el estrés hídrico es el principal limitante para el crecimiento vegetal. En proyectos de rehabilitación de suelos afectados por minería, como los que Adelantargos, por ejemplo, este tipo de climas en este tipo de climas es especialmente difícil la revegetación, debido a que junto a estas características de las zonas áridas, la pérdida de estructura del suelo, que es consecuencia de la extracción del material, causa otra serie de problemas pues, que deben enfrentarse. Allí entonces el estrés hídrico se hace más probable, ¿verdad? En estos suelos degradados por minería, que me salí del todo. Les decía que en estos suelos degradados por minería es más difícil entonces la revegetación. La escasez del recurso hídrico es allí uno de los principales limitantes para la productividad y la supervivencia del material general, del material vegetal que se emplea. Bueno, ahora entonces los efectos del estrés hídrico son principalmente deleterios para la planta porque afectan directamente a la fotosíntesis. Los efectos más importantes y que fueron foco, de hecho, algunos en este estudio, son los que están relacionados con el cierre de estomas, ¿sí? Entonces, el cierre de estomas causa entonces una disminución en la toma del CO2 y por ende entonces reduce la producción de fotosintatos. Eso es uno de los principales efectos adversos de la
del estrés hídrico. Y una vez ocurre este cierre de estómagos, entonces se da la disminución de la transpiración, pero con el efecto colateral de no capturar tanto CO2. Otros efectos bastante deleterios son el incremento de especies reactivas de oxígeno que afectan el aparato fotosintético de la planta. Otros son la afectación en la toma de nutrientes, disminución en la toma de nutrientes, la forma en que enfrenta la planta es una respuesta inmediata, es mediante la producción de fitohormonas, especialmente aquí el ácido abscísico, el ABA, es fundamental para disparar los procesos de respuesta ante el estrés hídrico. Los principales son entonces el aumento del tamaño de las raíces y el engrosamiento de las raíces, que lo hace la planta con el fin de explorar una mayor área en el suelo en búsqueda de agua. Otros son el aumento de la densidad de estomas y la reducción del tamaño del poro, que se lleva a cabo con el fin de reducir la transpiración al máximo y hacer más eficiente a la planta, pues, en términos de fotosíntesis. Y todos estos mecanismos entonces están dirigidos a mantener la fotosíntesis durante estos fenómenos de estrés hídrico, durante sequías. Aquí cabe, me vuelvo a resaltar que los microorganismos juegan un papel muy importante en todos estos procesos de respuesta ante el estrés hídrico, pues ya que como bien sabemos están implicados en regulación fitohormonal en las plantas y en la obtención de nutrientes, ayudando a la planta a tomar nutrientes. Entonces ayudan a la tolerancia ante el estrés hídrico. Es por ello entonces que la inoculación de leguminosas arbustivas con rhizobios podría mejorar su capacidad para tolerar y crecer bajo estrés hídrico, ya que en plantas jóvenes nosotros ya hemos obtenido resultados de su capacidad para promover crecimiento y, al menos en apariencia, una mayor producción de clorofila. Pues aquí, como lo vemos, la diferencia de color. En conjunto, entonces, la simbiosis es una herramienta biotecnológica de suma importancia para la revegetación de suelos degradados y que están sometidos a climas áridos, de hecho. Entonces, con miras a aumentar la producción de materia orgánica y mejorar la estructura del suelo, se puede entonces aplicar este tipo de relaciones simbióticas, al tiempo que entonces las plantas funcionan, como le he mencionado, como plantas nodrizas debido al crecimiento arbustivo. Y bueno, en programas de revegetación lo que se hace es cultivar previamente las plantas a un estado muy similar al que tengo aquí, que muestro aquí en la foto, y luego de esto entonces son llevadas a campo una vez llegado a esta etapa y están noduladas con rhizobios. Bueno, con base en todo lo que he hecho, entonces nosotros establecimos una hipótesis de trabajo que buscamos responder con este trabajo, y fue que el crecimiento y el desempeño fotosintético de las plantas jóvenes de Bacteria farnesiana sometidas a estrés hídrico mejora cuando la planta se encuentra en simbiosis con rhizobios. ¿Sí? Las respuestas morfofisiológicas de las plantas en simbiosis las evaluamos bajo dos tipos de estrés hídrico. Entonces, uno fue la suspensión de la hidratación y el otro fue la disponibilidad hídrica diferencial. Los objetivos específicos que planteamos fueron determinar el efecto de la simbiosis con diferentes cepas densifer sobre el intercambio gaseoso y el crecimiento del aroma sometido a estrés por hidratación suspendida. Es decir, este es el primer tipo
de estrés hídrico que incluimos. Y ya en el segundo objetivo específico, entonces, nos encargamos de establecer el efecto de la simbiosis sobre el crecimiento y el desempeño fotosintético del aromo bajo diferentes niveles de déficit hídrico. Entonces, ahí se ve pues la comprobación de los dos tipos de estrés hídrico sobre la respuesta morfofisiológica de las plantas en simbiosis. Entonces, bueno, ahora lo que haré es explicar los diseños experimentales que se montaron para alcanzar los objetivos. Los resultados de cada experimento los mostraré al tiempo para facilitar la comparación y se facilita pues, debido a que se tomaron las mismas variables en ambos tipos de estrés hídrico con excepción de un grupo de variables que tienen que ver con la fluorescencia de la clorofila que ya les voy a mostrar. Y bueno, vamos allá. Bueno, todos los diseños experimentales son factoriales, con bloques totalmente al azar y medidas repetidas en el tiempo. Las variables relacionadas con el funcionamiento de la fotosíntesis se tomaron en el tiempo y las variables morfológicas se tomaron una vez se dio terminación al experimento y pues fueron procesadas las plantas. Bueno, vamos a ver cómo se hizo la inoculación y el ensamblaje de la unidad experimental. Que bueno, entonces la inoculación comienza con las semillas de aromo que se eligieron con base en el peso en un intento pues por reducir la variabilidad. Estas semillas son escarificadas con ácido sulfúrico, luego se ponen a germinar se pusieron a germinar en oscuridad sobre toallas de papel húmedas. Al cabo de 4 días las plántulas se sumergieron en un inóculo bacteriano a esta concentración, 1 por 10 a la 8, durante 20 minutos. Al cabo de este tiempo, entonces, 3 plántulas se sembraron en jarras de Leonard, que fueron el sistema empleado en todos los experimentos y el cual es un sistema con el que tradicionalmente se trabajan los rizobios. Y las jarras de Leonard se trata entonces de un vaso que contiene el sustrato, que en este caso, en el caso de nuestros experimentos, fue arena de río esterilizada 2 veces, con el fin de eliminar todas las bacterias con la capacidad de nodular el aromo. Y pues debido a que la planta es bastante promiscua, es decir, que puede ser nodulada por muchas especies de rizobios, incluso varios géneros de rizobios. Entonces, se trata de evitar esto esterilizando bien el sustrato. Lo que se trata también de minimizar con las jarras de Leonard es exactamente esto. Entonces, la contaminación cruzada de rizobios se reduce al mínimo utilizando un sustrato esterilizado al tiempo que se separa el riego, pues el líquido con el que se hidrata el sustrato se separa del medio utilizando unos cordones. Entonces lo que se aprovecha es la capilaridad del agua para subir a través de este medio poroso y llegar al sustrato. Es decir, que conectamos los dos vasos contenedores a través de cordones. Bueno, entonces eso es una jarra de Leonard. Listo, ahora el diseño experimental del primer experimento consistió entonces en este tipo de jarras modificadas que fueron dos materas de diferente volumen, una más grande conteniendo el sustrato y una más pequeña donde se depositó el líquido, agua o solución Hoagland libre de nitrógeno, y conectadas pues, por unos cordones que aquí obviamente no se ven porque están por dentro. Entonces, estas jarras contuvieron 2 kilogramos de arena seca esterilizada 2 veces. Bueno, y ya entonces los factores fueron la inoculación, que fue el factor 1. Este consistió en 5 niveles, que fue la inoculación de las 3 cepas independientes, una mezcla de ellas
y los controles. Entonces, estos son 5 niveles del factor de inoculación, cada uno con 8 plantas, para un total de 40 unidades experimentales. Estas plantas se pusieron a crecer durante 2 meses y al cabo de este tiempo, entonces se introdujo el factor de suspensión de la hidratación, que consistió entonces en quitarle el agua a la mitad de las unidades experimentales, ¿sí? Esto lo que causa entonces es que tengamos 10 tratamientos con 4 repeticiones por tratamiento, ¿ok? Y bueno, este sistema entonces se dejó crecer durante 15 días más, dentro de los cuales se hicieron las mediciones de intercambio gaseoso. Aquí, durante estos 15 días, se hicieron 8 mediciones, es decir, que no fueron diarios. Y el experimento fue repetido 2 veces en el tiempo. Ya para el experimento 2, las jarras fueron de nuevo modificadas. Acá utilizamos ya un tubo con bolsas plásticas que contuvieron el sustrato. El tubo se puso en un vaso en el cual se hacía en el cual se depositaba el líquido, en este caso agua. Y esas pues fueron... bueno, a la bolsa se le abrían obviamente orificios para que pudiera hidratarse el arena. Aquí de nuevo entonces la inoculación consistió en esta vez 2 niveles. Se inoculó solamente con una de las cepas, que fue la Ensiferteranga de 648, y los controles. Aquí cada tratamiento de inoculación consistió en 18 plantas para un total de 36 unidades experimentales. Estas plantas se pusieron a crecer durante 31 días, al cabo de los cuales pretendía un mes, o sea, pusieron a crecer durante un mes. Al cabo de este tiempo se introdujo el factor de disponibilidad de agua con base en la máxima capacidad de retención de humedad de esta arena, que fue del 22%. Entonces se definieron 3 rangos, uno que estaba más o menos a capacidad de campo, y un rango medio y un rango bajo con respecto a esta máxima capacidad de retención de humedad. Esto entonces nos incluye unos tratamientos adicionales para un total de 6 tratamientos, ¿sí? 6 tratamientos para un total de 6 repeticiones por tratamiento. Este sistema, entonces, el experimento, perdón, se dejó por 15 días más, durante los cuales se hicieron mediciones diarias de intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila. Bueno, las variables medidas entonces fueron el intercambio gaseoso, que se hace con un analizador de gases por infrarrojo, conocido como IRGA. Con este entonces podemos medir la conductancia estomática, la fotosíntesis neta y la transpiración. Y a partir de fotosíntesis y transpiración podemos calcular el uso eficiente del agua, que es una variable, es un parámetro muy importante para determinar las relaciones hídricas de la planta y su capacidad para crecer bajo estrés hídrico. Las variables relacionadas con la morfología, entonces, bueno, el crecimiento, el peso seco, discúlpenme, el peso seco, y en la nodulación, entonces se miró el número de nódulos y, por otro lado, entonces la densidad estomática. Las otras variables adicionales que se hicieron durante el experimento, entonces, fueron los de fluorescencia de la clorofila, como lo mencioné. Aquí está una serie de parámetros relacionados con el funcionamiento de la fotosíntesis, del aparato fotosintético. Ya vamos a ver cuáles fueron. Y por otro lado también se averiguó el contenido de hemoglobina en los nódulos a través de colorimetría y usando una curva de hemoglobina humana. Bueno, el modelo de análisis entonces consistió en modelos lineales mixtos con efectos fijos.
con efectos fijos que fueron la condición hídrica y la inoculación en el componente aleatorio. Entonces se tuvo el número del experimento. ¿Cuál experimento fue? El día de medición y el bloque que coincidió con el número de las repeticiones. Eso entonces se conoce como modelos multiniveles con intercepto aleatorio. Y para las morfológicas entonces fue igualmente evaluada la interacción entre los dos factores fijos, pero esta vez como componente aleatorio se tuvo solamente el experimento. Bueno, ya pasemos entonces ahora a los resultados y la discusión. Bueno, entonces el primer resultado fue la curva de saturación la curva de saturación lumínica, que fue el primer resultado obtenido, que se hizo con el fin de verificar que las mediciones se hicieran todas bajo una misma densidad de flujo de fotones, que es aquí lo que se muestra en el EX, y para lo cual entonces se utilizan diferentes mediciones a flujos de fotones fijos que permite el IRGA, ¿sí? Y entonces se calcula el flujo de fotones óptimo, que es la mínima cantidad de fotones que maximiza la fotosíntesis, que aquí en el EXY se presenta como A. Bueno, una vez hecho esto, entonces ya sí podíamos ir a medir el intercambio gaseoso. Y la primera variable que se midió fue entonces conductancia estomática. Aquí en el eje Y se muestra la variable medida en las ejes Y de las gráficas. En los ejes X de la gráfica en el tiempo se muestran los días que se midió, los días después de la siembra en que se midió, y en estas otras gráficos de violines se presenta los niveles de la condición hídrica. Aquí vemos, bueno, en estos gráficos de violines se presenta entonces la media con error estándar, y las nubes coloreadas se representan a la dispersión de los datos. Bueno, para esta variable, entonces, el patrón temporal de la conductancia mostró que bajo hidratación suspendida se disminuye bastante la conductancia estomática con respecto a cuando estaban en hidratación continua, en la cual las inoculaciones con rizobios fueron significativamente diferentes en todos los días con respecto al control, que eso lo indican aquí los asteriscos. Y aquí el gráfico de violines nos confirma, el análisis de varianza nos confirma que la hidratación tiene un efecto significativo sobre la conductancia estomática, en donde es mayor pues en todas las plantas bajo hidratación continua. Y de forma general, las plantas inoculadas con la cepa UA648 tienen una conductancia estomática mayor que el control. Entonces, esos valores de conductancia sugieren que las plantas sometidas a hidratación suspendida experimentaron pues, un cierre estomático producto del déficit hídrico. Por otro lado, entonces, en la disponibilidad hídrica, se vio un fenómeno parecido con las plantas inoculadas con rizobios a una mayor conductancia estomática, y en conjunto entonces estos datos nos indican que mientras haya algún nivel de hidratación, la simbiosis aumentará la conductancia estomática. Por esto, pero esta mejora se pierde cuando se corta el suministro, como vimos en las gráficas anteriores. Bueno, la transpiración tiene un comportamiento similar a la conductancia estomática, pues su cálculo depende de ella. Y aquí entonces las plantas bajo hidratación continua tuvieron una mayor transpiración que las plantas bajo hidratación suspendida. En el
En el experimento de disponibilidad hídrica, la transpiración fue entonces mayor en todos los casos, en todos los niveles, en las plantas inoculadas con la cepa UA 648. Estos datos entonces nos dicen que nos soportan esto de que debe haber un suministro mínimo de agua para que tanto la transpiración como la conductancia se mantengan. Por otro lado, entonces, la fotosíntesis fue mayor en las plantas inoculadas con bacterias con respecto al control de forma general, y en el patrón temporal vemos que en la hidratación suspendida este tiende a caer. Entonces, conforme avanza la sequía, la fotosíntesis cae en el tiempo. Y algo similar se vio en la disponibilidad hídrica y diferencial, donde en el nivel más bajo de disponibilidad también comienza a caer en el tiempo. Pero, de todas formas, la fotosíntesis aumenta con la simbiosis con rizóbios. Bueno, ya el uso eficiente del agua, que es una variable muy importante, vemos que bajo hidratación suspendida la simbiosis con rizóbios mejora esta variable, y que de hecho tiene una interacción significativa con el nivel de hidratación, es decir, que varía de acuerdo a si está bajo suspensión o hidratación continua. Aquí vemos que entonces de hecho disminuye, pero se mantiene entonces el beneficio que aportan los rizóbios en términos de eficiencia en el uso del agua. Lo mismo se pudo observar entonces a otras disponibilidades hídricas, que de hecho entonces vemos que tiende a aumentar en el tiempo, tiende a aumentar conforme disminuye la transpiración, como vimos en esta variable. Y bueno, el funcionamiento entonces del aparato fotosintético nos mostró que existe una eficiencia fotoquímica máxima favorable en las plantas inoculadas con rizóbios. Esto nos habla un poco de qué tan buena es la planta para la fotosíntesis, para convertir la energía lumínica en energía química, y vemos que es significativamente mayor en cada uno de los niveles de disponibilidad hídrica evaluados. La disipación fotoquímica entonces nos habla de el número de centros de reacción que tiene en funcionamiento la planta para llevar a cabo reacciones fotosintéticas, y de nuevo entonces en general es mayor en las plantas inoculadas con rizóbios, en este caso con la UA 648. Y la disipación no fotoquímica es una variable muy importante para determinar si existe o no estrés hídrico, y pues es bastante difícil, pero esta variable nos sugiere que las plantas control tienen una mayor disipación no fotoquímica, que sería mecanismos alternos a la fotosíntesis, o sea, a la disipación fotoquímica, relacionados pues con otros mecanismos para disipar el exceso de energía que tiene lugar entonces en plantas que no están ya llevando a cabo bien su fotosíntesis, en este caso los controles. Esta variable fue mayor en los controles. Bueno, ahora la producción de biomasa. La producción de biomasa pues fue mayor en todos los casos en las plantas en simbiosis, tanto en el primer experimento como en el segundo experimento, lo cual es un rasgo deseable en estos casos de revegetación asistida. También la proporción tallo a raíz mejoró con la inoculación con rizóbios, ¿sí?, siendo diferente significativamente en la cepa UA 648 con respecto al control, ¿sí? Y este patrón pues se mantiene en el segundo experimento. Esto nos quiere decir que la planta produce una mayor cantidad de biomasa en la parte aérea que en la raíz.
Y esto también nos habla de que las plantas entonces están experimentando un bajo estrés, porque esto es una respuesta inmediata de la planta y es, como lo mencioné, aumentar su biomasa radical. Por otro lado, entonces, la nodulación bajo hidratación suspendida, vimos que tiende a disminuir con la suspensión de la hidratación, pero que es dependiente de la cepa. Aquí vemos que la cepa UA648 de hecho no cambia el número de nódulos, cuando suspendemos la hidratación, a diferencia de las demás cepas. Y el peso fresco de nódulos, pues en todas las inoculaciones, ahí sí ya pues, nos disminuye. Esto mismo se vio en UA648 bajo disponibilidad hídrica diferencial. Vimos que la nodulación no cambió, el peso fresco aquí ya sí no cambió, y la leghemoglobina. Entonces vimos que en el nivel más bajo de disponibilidad hídrica ya sí fue significativamente menor, como lo indican aquí las letras diferentes. Entonces esto nos muestra que la nodulación se ve afectada rápidamente cuando la disponibilidad hídrica cae, pero que es dependiente de la cepa con que se inocule la planta. Y la densidad de estomas, por último, entonces, fue mayor en las plantas en suspensión hídrica, que es lo que nos dice la literatura, pero lo que no sale en la literatura y es hasta donde revise es que las plantas inoculadas con rizodios aumentaron su densidad estomática. Y esto se vio en ambos niveles de suspensión hídrica. Y pues el patrón se mantuvo en otro tipo de estrés, como fue una disponibilidad hídrica diferencial. Aquí vimos que las plantas inoculadas tenían una mayor densidad estomática, y lo cual es de nuevo un rasgo deseable porque aumenta la toma de CO2 por parte de la planta. A pesar de que puede hablar de que aumenta la transpiración, aquí con el aumento de la densidad estomática, el tamaño del poro se reduce, entonces causa que el control en los movimientos de apertura y cierre del estómago se vuelva más eficiente por parte de la planta. Y bueno, en resumen, entonces, bajo condiciones de déficit hídrico, la simbiosis mejora el funcionamiento del aparato fotosintético, que se traduce entonces en un mayor uso eficiente del agua, una mayor fotosíntesis, y al tiempo se produce una mayor biomasa, sobre todo en la parte foliar. Estos fenómenos podrían explicarse entonces por un aumento de densidad estomática, y hay que resaltar entonces que la nodulación se ve afectada por el déficit hídrico, pero que esta tolerancia es dependiente de la cepa con que se inocule. Y ya pues las conclusiones es que Vachellia farnesiana no es una especie con rasgos deseables para la revegetación. Su desempeño morfofisiológico mejora cuando está en simbiosis con rhizobios, y que la nodulación debe garantizarse para que el beneficio de la simbiosis se mantenga bajo condiciones de estrés hídrico, lo cual requiere un nivel mínimo de hidratación. Y eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, preguntas, sugerencias. Bueno, David, muchas gracias. Manuel tiene como un problema con el micrófono para abrirlo. Está escribiendo por acá, por eso se quedó ahí como quieto, no pudo. Bueno, hay una pregunta en el chat ya, David.
¿cierto? Juan Guillermo Cubillos te pregunta, ¿en qué concentración adicionaste la solución nutritiva? Ok, bueno, la solución nutritiva se puso al 25% del poder total de la solución y fue libre de nitrógeno, como lo mencioné. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra inquietud? ¿Una pregunta para David? Adelante, pueden abrir el micrófono. Bueno, no, parece que no hay más preguntas. David. ¿Listo? Manuel se conectó. ¿Ya te abre el micrófono, Manuel? Listo. Hola, sí, sí. No, tenía un inconveniente y me tocó reiniciar la página y me sacó y me volvió a entrar. Entonces, pasa en el momento menos indicado. Listo, bueno, entonces podemos, yo creo que dar por terminada la exposición de hoy, la presentación de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Una buena asistencia. Recuerden que estos espacios los hacemos una vez al mes, lo hacemos el primero o segundo viernes de mes, por medio de nuestras redes sociales pues lo difundimos y adicionalmente por los correos institucionales de pre y posgrado a los que estamos adscritos en la Universidad de Antioquia. Llega normalmente pues un anuncio de difusión. Entonces dentro de un mes vamos a tener una charla más con un invitado, un egresado de nuestro grupo de investigación, Carlos Neftalí Sano, que hoy está haciendo su doctorado en Dinamarca y nos va a presentar algunos avances de su tesis doctoral allá y contándonos un poquito sobre qué ha venido haciendo. Entonces, oportunamente por medio de nuestras redes ya nos pueden enterar. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien.